El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 20 de mayo del año 2026. Oiga, si dije ayer 20 de noviembre. No, 20 de mayo. Gracias por la corrección. 20 de mayo, miércoles, se nos vino el Campeonato del Mundo. La frase del día. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Juan Rulfo. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Usted leyó Pedro Páramo en el colegio, me imagino, lo obligaron. La ¿Sí mayoría, no? Pero es la una buena mayoría de novela. lecturas en esa época eran obligadas, César. A mí, yo no fui un niño, en la universidad me gustó leer, pero de niño sí fui Pedro Páramo era un flojo bandido. para la lectura. Era un bandido. Sí. ¿Sabe cómo se llamaba el papá? Era de apellido Preciado, pero se me olvidó el nombre. Me acuerdo por Leider. Hay película, ¿no? De Pedro Páramo. Sí, claro, un libro espectacular. Hay película de Pedro Páramo que salió por allá en el 24 o en el 23. Bueno, dos noticias corticas antes de empezar a hablar de Millonarios, De América, que desperdició de Santa el Fe. triunfo de Santa Fe, el León sigue rugiendo, De lo de la Tolima, que fue América, muy malo. que no pudo, y lo del Tolima, que fue un desastre. Mire, lo primero es que simplemente como anotación al margen, Arsenal campeón, sin jugar, no pudo el City. Va a cobrar usted Y ese después de pecho 23 frío, años, me alegra. Y ese pecho frío, no, de 23 años no, después de 6 años con Arteta, que uno tiene que esperar Por eso también, y defender los procesos. Bueno, también, César Augusto, pasemos, una Premier en 6 rápido años. por ahí. El señor Guardiola se demoró nada ganando la Premier, ¿no? Sí, pero el Nada. señor Ferguson se demoró 6 años, que es el que más ha ganado en toda la historia del fútbol. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí, don Esteban. No, señor. Simplemente en una acotación al El que margen. más ha ganado en la historia del fútbol creo que ya es Guardiola. No, Ferguson 49 títulos, Guardiola 41. Pero todavía dicen que algunos que Guardiola es una mentira. Uy, no, pero eso sí son Le lleva unos- 8, pero lo va a alcanzar Steven, ¿o no? César, pero ¿quién dice que Guardiola es una mentira? Ay, No, por Dios, pero ¿cómo de verdad, que quién? No, pero de verdad. No es uno solo. O sea, de verdad. Dicen que es una mentira. Uno puede decir burradas, Pero además hasta se ufanan. Y lo más grave es que son hinchas del hermano, Real Madrid pero y también le dan palo al Barcelona. No, pero no. Uno no puede decir que. A ver, puede Uno no criticar puede a ser tan Guardiola. Puede decir, es que Guardiola gasta mucha plata. Bueno, sí, porque es un hecho que él gasta mucha O que plata. no me gusta como técnico. No también. me gusta como técnico, Vale. no me gusta cómo maneja los equipos, no me gusta su estilo de juego incluso. Pero decirle a uno de los entrenadores más ganadores de la historia que es una mentira es una estupidez mayúscula que no puedo compartir. Como diría Luis Enrique, hay opiniones, César Augusto, que uno no son tan puede respetar. respetables. No, claro, uno respeta las opiniones Argumentadas, todas, si tienen fundamentadas. argumentos, así vayan en contra de lo que uno piense. Pero cuando son estúpidas hay que echarlas a la basura. De acuerdo. La otra noticia es que el Southampton fue expulsado de la segunda división, de la posibilidad de disputar la final de ascenso en el fútbol de Inglaterra. Además, castigado con 4 puntos menos para el siguiente campeonato. ¿Qué hizo? Espiar al Middlesbrough. No, qué bobada es. La final era ante el Hull City y se pusieron a espiar. El problema, Steven, fue que la pillada fue tan grande y tan consuetudinaria que les tocó aceptar. Entonces, los echaron. Ahora el Middlesbrough lo pusieron arriba en la final, jugará la final ante el Hull City, y el Southampton le tocará pues apelar, porque hay apelación todavía, o recibir con resignación la sanción. ¿Usted se acuerda que en un partido Colombia-Bolivia se armó un escándalo? Sí, claro. Porque Bolivia sabe que Pero yo en ese nadie momento- demostró que ese dron que voló en la concentración boliviana era colombiano. Lo había mandado Colombia. Eso no se demostró, César Augusto. No, pero el dron, no, es que fue al revés. Era espionaje de sí, Bolivia a sí, Colombia. Pero ¿sabe por qué no se demostró? Porque la Federación Colombiana no siguió con el tema. A mí en ese momento me pareció medio tontería, ¿sabe? Sí. Uno protestar por un espionaje, pero mire, Aparte eso está que- prohibido en la reglamentación internacional. No, está bien porque pues usted trabaja, a ver, nadie en la universidad, usted haciendo su trabajo, alguien pasa y ve lo que usted está escribiendo e inmediatamente queda expulsado del examen. Pero César, realmente seamos realistas, ¿no? Y seamos cruz. ¿Qué le va a espiar un equipo al otro?
Hoy se sabe todo. Sí. Uno sí puede espiar los tiros pues, libres del Arsenal. A ver, si el equipo te sale con una que no esperabas, pues corrige durante el partido, ¿no? Pues si eres buen técnico, corrige durante el partido. El fútbol es de detalles y son tan inciertos y hay tantas sorpresas de por medio como las de ayer, que la verdad es que a veces por mucho que se planifique, las cosas no salgan. Y a veces usted está de acuerdo con la declaración de Roberto Martínez, el técnico de Portugal. Oiga, me puse a mirar hombre por hombre la formación de Portugal con respecto a la española y a la alemana. Y pienso pareja. que yo creo que es más fuerte la de Portugal que la de España y la de Alemania. No, César, España tiene línea por línea superjugadores. No, todos tienen superjugadores, pero hoy, por ejemplo, García es mejor arquero. En nivel es mejor arquero. ¿Qué Costa? Que Courtois, por ejemplo. Sí, tiene mejores números, lejos. No, porque es números. que Courtois no juega. Pues está lesionado. No, pero volvió. Sí, volvió, pero además va a jugar la Copa del Mundo, estamos hablando de la Copa del Mundo. Sí, pero está en un equipo que el Real Madrid, malo. Que terminó muy mal la Liga y terminó mal la Champions. Pero mire, los defensas para son mí buenos. Courtois sigue siendo el mejor arquero del mundo. No, que sí, España que es un equipazo. par de momentico donde España un arquero es sobresalió. un equipazo. No, de acuerdo. Pero eso lo analizamos en otro momento. Portugal a la altura de España. Pero lo analizamos en otro momento. Sí. A ver si hay alguna diferencia entre uno y otro. No, yo lo hice a nivel de percepción. Bueno, Roberto Martínez dijo lo siguiente. El partido frente a Colombia no es el más importante. El más importante es el de Congo. ¿Usted está de acuerdo? Lo que pasa es que el primer partido le ha pasado factura a muchas selecciones que son favoritas y llegan al Mundial y de pronto se dejan sorprender por esos rivales. Le pasó a la selección argentina y le ha pasado varias veces a Argentina. Sí. Me acuerdo de la selección de Francia en el Mundial 2002. Me acuerdo de Italia en el 2010. La selección de Argentina en el 90 perdió con Camerún en el primer partido. No, por eso, César, muchas selecciones llegan a los mundiales creyéndose los chachos y terminan perdiendo el primer partido o empatándolo. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que el primer partido, tanto para ellos como para nosotros, es el primero. Para Colombia, sin ninguna duda, el primer partido es contra Uzbekistán, es el más importante porque es el que da la clasificación. ¿O es que vamos a esperar enfrentar a Portugal para clasificar? No, hay que llegar clasificados al partido contra Portugal. Es la misión de Colombia, no llegar dependiendo de ningún resultado, ni de un empate siquiera contra Portugal. Hay que llegar con 6 puntos a ese partido. Es más, yo no sé, a ver, ¿hay que pelear por ese primer lugar? Sí, hay que pelear. Sí, hay que pelear porque es que el camino, siendo primero, es un camino menos escabroso que siendo segundo, como todos los primeros. Todos los primeros tienen una cierta favorabilidad. Juegan ante un tercero o ante un segundo, que es el caso de Colombia. Sí, hay que ser primero, hay que ser primero, no hay que guardarse nada. Porque algunas personas están diciendo, incluso en redes, vi ese debate ayer de unos muchachos que hablan mucho de fútbol, como hinchas, y decían, si llegamos con 6 puntos al partido de Portugal, ellos seguramente sacan a Cristiano, sacan a Bernardo Silva y a varias de sus figuras, y nosotros deberíamos sacar a Luis Díaz en este tercer partido. Yo diría que no. No, tienen que jugar. Ese cuento de que hay que guardarlos, que hay que guardar a Díaz, por favor, tiene pendiente la Copa de Francia, tiene que jugar la Copa de Francia, y son jugadores que si alguien los cuida y los administra son los clubes. No vamos ahora a inventar pues de que lo tiene que regular la selección Colombia, olvídense. Otra cosa, César. Además, Díaz es un jugador que quiere jugar siempre, como Messi, como Cristiano, como las grandes figuras. Otra cosa, César, y es que si hay un jugador que ha mostrado resistencia física y que está muy bien trabajado, Luis Díaz. Es un toro, dijo Company. Quiere jugar siempre y es un portento físico, aparte de que tiene todo el talento del mundo. Claro que, como dirían mis amigos, se dio garrita, ¿no? O sea, lo puso un poquito más de la cuenta, lo puso en partidos como sin ningún tipo, pues, de necesidad. No, pero es que todos fue así, a Kane también, a Ulises también. Pero hubo un partido donde puso puros suplentes más Díaz. No, pero después sacó a Díaz y metió en el segundo tiempo a Ulises y a Kane. Pero 15 minutos. No, 45 minutos. No, 45. Menos, eso lo ha regulado muy bien el Bayern Múnich y Díaz va a llegar físicamente en muy buen estado al campeonato del mundo. Esa historia de que los jugadores llegan mal físicamente al campeonato del mundo porque terminan sus ligas es carreta. El jugador de fútbol está diseñado para jugar siempre. Ahora, unos se lesionan más, otros menos, unos tienen mejor condición, otros menos. Hay que administrarlos, hay que dosificarlos,
pero ese tema lo conocen mejor que nadie los clubes, que son los que pagan por ellos y no las selecciones. A propósito del Congo, Steven, el tema del ébola en un sector del país, de la República del Congo, es grave. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay ni vacuna ni tratamiento. Han muerto 130 personas, 134 esta mañana, 500 casos sospechosos, y Estados Unidos ha impedido oficialmente el ingreso de personas que vengan del Congo, de Uganda y de Sudán del Sur. Estamos a 22 días del Campeonato del Mundo, pero ha permitido que la selección del Congo, que juega toda afuera, pero Sí, el todos cuerpo están técnico afuera. está en el Congo, tengan una especie de tratamiento especial, puedan llegar a Previo. Estados Unidos previamente, van a llegar antes de lo previsto para tener todas las imagino que medidas tendrán que estar sanitarias previstas. en una cuarentena corta. Yo no creo que ¿existe una cuarentena corta o la Pues, cuarentena es de 40 días? A ver, recuerden la época del COVID, que eran unas cuarentenas, habían unas cuarentenas cortas y otras largas. Pero no se llama cuarentena, diría yo. Pues sí, se llama aislamiento realmente. Un aislamiento de... Sí, ellos sabrán cómo manejan Sí, el sí, sí. tema. Bueno, don Steven, ¿por qué equipo quiere que comencemos? Pues si quiere empecemos por Millonarios? por el que ganó, ¿no? Santa Fe. Empecemos por el que ganó, Sí, me parece claro, muy me bien. parece justísimo. Sí, Además Santa porque Fe. Santa Fe se vio muy mal en el primer partido contra Platense Muy mal. y en esta se la devolvió completica a Sí. Platense. Fue superior para mí de principio a fin. Ahora, Platense es un equipo contestatario. Le llegó a Pegó, Santa Fe. pegó. Pegó Sí. duro. Me parece que le disputó el partido, aunque fue más Santa Fe, sin duda fue más Santa Fe, pero le disputó el partido. Pero Santa Fe creo que lo hizo bien y terminó siendo superior a este rival. El primer tiempo, Steven, creo que fue menos bueno que el segundo. En el Seguro. segundo hubo más actividad, hubo más decisión, incluso cuando Santa Es que Fe... mire, de los 368 pases de Independiente Santa Fe, el 65% fueron en el segundo tiempo. O sea que dominó mucho más todos Es que el los sectores primer del tiempo campo. fue interrumpido, fue más cortado, no hubo un dominador claro, pero en el segundo tiempo, ese gol de Santa Fe, el del minuto 48, Fue clave. el cabezazo de Iván Escarpeta fue definitivo. Bueno por Escarpeta, que venía recibiendo críticas, cuestionamientos, que había hecho autogol, aunque después en el gol de Lotti para el descuento de Platense se voltea. Sí, señor. Da la espalda, pero bueno, pero hizo el gol, ese gol fue clave, fue importante. El Santa Fe siguió atacando porque se le vino el equipo argentino, le dio cierto espacio y Santa Fe siguió llegando. Y marcó el gol de Rodallega en el pase de Obrián, se puso el partido 2-0. Obrián Songo Sonongo ahí se va haciendo un lugar. Es que es buen jugador. en Y la tiene una virtud titular. que no ha mostrado en Santa Fe. ¿Qué? El gol. El gol. Sí, pero Porque pero de aquí sea- se fue siendo goleador. pero con 6 asistencias. O sea que las Es asistencias bueno. las sostiene. Ya se encontrará con el gol, pero mientras tanto, César, mientras Hugo esté haciendo goles y él lo esté asistiendo, pues maravilloso. Me parece una buena dinámica. Correcto. Y Santa Fe sigue demostrando coraje, Oye, ¿siete temperamento. partidos sin perder? Sí. Temperamento, agallas. Es un equipo que sale para ir al frente, pero además fútbol. Ayer tuvo fútbol, supo sobreponerse y logró una victoria trascendental. La expectativa de gol fue un poquito menor a la de Platense, porque al final Platense se vuelca y hace tuvo más sufrir un poquito a Santa pero Fe. Tuvo más remates Santa Fe. Y fueron Lo que de pasa es que mejor- la calidad de los remates de Platense quizás fue superior. No. La calidad de revés? los remates fue menor, pero la expectativa de gol fue mayor, porque al final se dedicó a tirar pelotazos. Sí. Pero lo resolvieron muy bien los zagueros centrales de Santa Fe. Otra vez Nahuel importante, otra vez Frasica en buen nivel, y me parece que borró esa mala presentación de Argentina. No, y sale de ese último lugar, César, Independiente Santa Fe, y se le clarifica un poquito el panorama, porque Santa Fe ganando en el último partido, obviamente tendrá que esperar a ver qué pase con Platense. Hoy ¿usted qué cree? A ver, Ojalá no gane Peñarol. Corinthians tiene 10, Corinthians Platense ya está 7. del otro lado. Sí. Platense 7, Santa Fe 5 y Peñarol 2. Sí. Hoy usted prefiere que le que gane gane Corinthians no, a Peñarol o que gane Peñarol. No, que gane Corinthians y chao Peñarol. Es que Que si gane Peñarol Corinthians. gana, si Peñarol gana, empieza a ser candidato como Santa Fe
por el segundo lugar, igual que Platense, que está en este momento en esa posición. Y es mejor enfrentar a Peñarol el día miércoles 27 a las 7:30, eliminado en Montevideo, Obviamente. que clasificaba, pues, o con posibilidades de clasificar. Por Obviamente. eso me parece que No, y ese además, partido puede marcar otra el cosa, segundo César. lugar de Santa Fe en el grupo. Otra cosa, el lugarcito, por si acaso salen las cosas mal, el lugar de la Suramericana. Entonces, si hoy gana Peñarol, esa casilla también empieza a tambalear para Santa Fe. Entonces, no, mejor que Peñarol, chao, de una vez se vaya. que lo Y saquen ojalá de lo una vez. goleen, ojalá terminen Y goleando. yo creo, no, con que le gane es suficiente. No, porque mire, Santa Fe No le tiene desee menos mal 2. al chico. No, chico Peñarol. Hoy sí, con respecto No, a su rival, no, sí. Peñarol nunca será un chico. Está mal, pero nunca será un chico. Tiene menos 3. Sí, no, chico no es nunca. Tiene menos 3. Santa Peñarol Fe es el más grande de Uruguay, por encima de Tiene Nacional. menos 2 Santa Fe. Si lo golean César Augusto, en la próxima fecha, independientemente de que Santa Fe, por ejemplo, pierda, Peñarol, si llega a ganar, tendría que hacer una super goleada para adquirir ese tercer lugar y el cupo a la Suramericana. Entonces, no mejor que Corinthians le meta 5. Sí, Corinthians no va con todo el equipo titular, pero igual es Corinthians y los equipos brasileños siempre serán poderosos, así no pongan el equipo principal. Y el otro partido de Copa Libertadores sí fue muy triste, lo del Tolima, la verdad. Uy, no. Había ausencias, no estaba Rovira, no estaba Guzmán, no estaba el Chino Sandoval. El técnico se quejó de la ausencia del Chino, que es un jugador muy importante metiendo miedo en el ataque, pero uno no puede perder. Sí, pero el Después Chino- de lo que venía haciendo el Tolima 3-0 con Coquimbo. Pero Chino, esa tarjeta amarilla que se hizo sacar ese es fue el una tema. tontería. Amigo, ahí hay que tener control emocional. ¿Usted sería buen amigo del Chino? ¿Combinaría sus preferencias? No, pues sí, lo que pasa es que a mí me cae bien ese tipo de gente. Pero sabe que el Chino me parece que se ve buen tipo. Chévere. Y creo, ¿no? A veces Creo se que le no va- ha tenido iba por ahí la ningún mano en escándalo el reciente. No, Creo. no, se ha comportado parece que Creo, bien. sí. Creo que desde el Cali. Desde el Cali, sí, señor. Porque en Barranquilla, acuérdate que terminó incluso una noche en una UPJ. O sea, Sí. eso no... Mire, el Pero primer no, gol- ya ha cambiado el Chino. El primer gol de Manuel Fernández, 1-0, minuto 27. Creo que ahí prácticamente se acabó todo para el Tolima. El Tolima empezó a atacar, intentó atacar, se desprotegió. Defensivamente no es tan fuerte como pensábamos. Es fuerte en Colombia, pero a nivel internacional, ante un equipo que Lo que no pasa es es que nada lo del vi, otro lo vi mundo, lo vi tan lo desnudó. abiertamente defensivo y todo porque acumulaba mucha gente en ataque y perdió. La precisión, por ejemplo, del partido de ayer en entrega del Deportes Tolima fue del 72%, bajísima, en ataque. No en el general, sino de la mitad de la cancha hacia adelante, Pero eso- 72%. Pero eso qué quiere decir, a ver, acláreme esa estadística que no la tengo codificada. 72% de efectividad en entregas de la mitad de la cancha hacia adelante. De pases. Yo valoro el último tercio. Porque uno en la mitad con un equipo retrasado, No, porque pues la toca al desde la lado. mitad sale Pero en todo el último ataque. tercio tengo este dato. A ver. 80 pases del Tolima, 66% de acierto, 62 Muy pases bajito, de Coquimbo, muy bajito. 63% de... Bajito para los dos. Sí, normalmente este ítem Tiene que estar por encima del 70. tiene que estar en hasta del 75 para arriba es bueno. Uy, no, pero César, ya el 80 es el No, City. no, por eso, del 75 es muy bueno, pero es donde realmente valen los pases, en el último tercio. Atrás no valen, Bueno. valen poco. Pero no, lo de Tolima, olvidemos ese capítulo y esperemos que en casa, estoy convencido que en casa será otra cosa, y además ya con todo el equipo. Lo que pasa es que, a ver, esto no es excusa, Tolima jugó muy mal, se vio desconocido, la defensa fue un desastre, equipo así de esos que uno veía de Lucas al principio de su carrera. Pero también es cierto que está manejando una nómina tremendamente corta para dos torneos. Sí, sí. Para dos Sí, no torneos. tiene la nómina que tienen los otros Ni equipos. Nacional ni Junior. Pero hubo un tema grave ahí y es haber perdido 3-0. Porque Sí. si hubieran empatado, Tolima era líder del grupo. Hoy Coquimbo tiene 10, Tolima 7, Universitario 4, Nacional 4. En ese partido pero yo creo universitario... que va a clasificar. Sí, yo también creo. Además, el grupo me parece que no es nada No es de gran cosa. No es gran cosa. Usted prefiere que Universitario y Nacional empaten, ¿no? Evidentemente. Para que queden con 5 Claro, puntos. obviamente. Si Tolima hubiera empatado, pues el tema de la diferencia de gol no lo hubiera golpeado tanto y sería primero del grupo, pero lamentablemente perdió ante un rival
que me parece no estaba en los planes De nadie. de nadie que podía perder Pero de esa manera. Ese Coquimbo tiene, o sea, si es líder es por algo. No, ese Coquimbo no es mal equipo, claro, es líder y campeón, es campeón del fútbol de Chile. Oiga, quiero saludar a Vlado que nos da este datico. Vladito, un abrazo, hombre. Steven y César, según la RAE, es válido decir cuarentena independientemente de la duración. Gracias. No tiene que ser de 40 días. Muchas gracias, Hablado. Y saludo también a Luis Eduardo Vanegas, a Johnny Salamanca, a Francisco de la Hoz, todos conectados en el YouTube de Caracol Radio. Ingresen al YouTube Caracol Radio o YouTube Haz Espacio Colombia y dicen, yo aquí estoy, quiero ir al corrientazo del pulso. César, hoy vamos a hacer un espectro corrientazo más amplio de la polla porque estamos empatando y seguimos igualados. Eso no puede ser. de corrientazo del pulso deberíamos hacer qué? ¿Pescadito esta vez o qué? Nos ya le digo que tenemos invitación. Ay, pero ¿a dónde? No tan lejos, tranquilo. Sí, porque no, el trancón... una invitación que uno se demore 2 horas. El trancón es Sí. en Bogotá estos días. No, está y bravo. además con el metro de por medio, pues Ahora, las calles está se complican. espectacular. Yo estoy feliz con lo del metro. Bueno, independientemente de No, yo todos también los estoy temas. feliz con lo del metro y como avanza Eso eso va a toda velocidad. avanzando bien. Mire, Daniel Morales... Primero, antes de Daniel Morales, David Galindo... Es que, ¿por qué no almuerzan ñoquis en el corrientazo? Dice Andrés Beltrán. No, perdóneme, los ñoquis son exclusivos. El corrientazo es más popular. Para los ñoquis hay que hacer méritos. A mí me invitó ahorita lo último. Mañoli es el que invita. Entre otras cosas que se recupere porque creo que está... Sí, le pregunté que le si dio un tenía suponcio, ébola. pero está... Me dijo no, que no, el profe que es estaba bien. sólido. El profe en cualquier momento ya llega. Creo que mañana llega. Bueno, a Daniel Galindo que nos escucha, a David Galindo que nos escucha siempre, el abrazo grande, campeón nacional de esquí, estuvo en el Campeonato del Mundo, nos representó muy bien. Daniel Morales, la verdad me da mucha tristeza ver a un América tan flojo y jugando en un estadio vacío. Oiga, qué triste ver ese estadio vacío, yo no entiendo. Sí, pero yo sí entiendo. ¿Sí? Después de la humillante, después de la vergonzosa, después de la patética noche que tuvo América contra Santa Fe, usted no le pide al hincha acompañar ¿Cuál es en la este afición partido. más leal del fútbol colombiano? Millonarios. Millonarios lejos, con todo el respeto. No sé si lejos. Lejos. No sé si Fueron lejos. 1.200 Porque personas Nacional y al Millonarios, partido de anoche. Nacional y Millonarios me parecen parejos. No, pero Millonarios Nacional una vez la gente se retiró porque no estaba de acuerdo. Pero, Eso no es lealtad. pero venga, un momentico, César Augusto. La gente de Nacional, con todo y que estaban muy bravos con Los la del sur. época de Navarro y todo eso, esos tipos llevaban 25.000, 22.000. O sea, no se vació el estadio completamente. No, pero la mitad. Eso es la mitad. Ahora, esa época la criticaron, pero en esa época sanearon las finanzas. Ahora le tengo una historia de Atlético Nacional que le voy a contar. Pero ¿Cómo se deportivamente fue horrorosa esa ¿Cómo época. se repartieron la familia Ardila las cosas? ¿Ah, sí? Sí, señor. Porque ya Nacional, ¿Pero quién manda en Nacional hoy por hoy? ya le voy a contar. Bueno. ¿Quién manda? Ya le Pero voy a contar. no, César, no, la gente... Pero nacional no es también Carlos muy fiel. Julio. Son muy fieles, casi tanto como los de Millonarios. Casi tanto, pero son más fieles los de Millonarios. Los de Millonarios van ganando, perdiendo, con frío, con Impresionante, calor. no, son Llenan impresionantes. Qué gran hinchada tienen. y el viaje Pero a Brasil fue extraordinario. no aproveche eso para pegarle a los de América, que yo los he criticado en su No, pero yo momento. no le estoy pegando, estoy simplemente diciendo que no fueron al estadio No, ayer. que usted dice no entiendo. No, yo sí lo entiendo. Fue un torneo humillante lo de internacional. Bogotá, No, fue vergonzoso. entonces es humillante y yo no voy al estadio, no. Es más, los que sí? jugadores, ayer Adrián Ramos dijo, pues no los justificó, pero dijo, venimos de una noche muy mala de eliminación y hay que darle argumentos y razones a la gente para que vuelva. Él mismo lo está diciendo, tenemos que darle argumentos. Entre otras cosas, ya hablaremos de eso, pero ayer fueron pocos. Bueno, Jaime Rojas dice que Santa Fe muy bien ante Platense, que pegó muchas patadas, malos perdedores los argentinos. No, dice ¿cuándo? Dice que la gran figura es Fagundes y que el técnico no lo pone. Héctor Emilio García, solo 2 cosas referentes a la presentación de Millonarios anoche frente a Sao Paulo. Primero, el arco de Millonarios hoy es un cabaret. Lo del arco de Millonarios, mire, 2 equipos dejaron ir sus arqueros y se enterraron. Bucaramanga con Quintana y Millonarios con Montero. Hoy Millonarios con Montero sería otra cosa. En la Liga y en la Copa, seguramente. Uno no lo puede aseverar porque es un tema hipotético, pero no me cabe la menor duda. Lo de ayer fue triste de Novoa, tristísimo, tampoco de Amores, el tema grave. Y lo otro que dice Héctor Emilio García, se viene la peor frase para Millonarios en la última fecha, la más peligrosa, la que más le pesa al equipo. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál?
dependemos de nosotros mismos. Ah, no, eso sí es que... Ya seguimos, porque uno depende de uno mismo Pero y eso a es muy- veces uno mismo pero es venga, peor que los demás. Pero quitemos esa berraca frase, porque es que toda la vida diciendo eso, que lo peor que nos puede pasar es depender de nosotros mismos. Eso suena demasiado fracasado en la vida. Pero aunque suene fracasado, quitémoslo. Yo prefiero depender de mí mismo que de Steven Pues Arce. No, Pues pero porque es que me conmigo- lleva por allá a conmigo unos vas sitios. en coche, amigo. Conmigo vas No, en tu coche. carro sí voy en coche. Pero a veces me lleva para allá a unos De sitios que llega, truculentos. de que- no, Bueno, no una diga pausa y ya seguimos. Noticias rumbo al campeonato del mundo. Le voy a dar una noticia tristísima. Señor. ¿Usted cree que pueda existir un jugador que le diga no al campeonato del mundo? Que le diga yo no voy. Uy, es difícil. No recuerdo algún caso de eso. Pues hay uno y es para este mundial. ¿Cuál? Un jugador de Túnez, figura además. El delantero Louay Ben Farat, de 19 años, del Casruel. Resulta que lo llamó el técnico Sabri Lamouchi y le dijo, usted está convocado al campeonato del mundo. Y el pelado le dijo, tiene que llamar a mi papá. Y entonces el pelado habló con el papá y el papá le dijo, no, mijo, no puede ir al campeonato del mundo. Usted está muy joven. Y le dijo al entrenador, no puede ir porque está muy joven y él tiene que cumplir unas etapas de su vida formativa que no incluyen a los 19 años el Campeonato Mundial de Fútbol. Y no lo dejó ir. Ahora, el técnico después llama al pelado. Hay veces que el bus en la vida pasó solo una vez, ¿no? A Farad pasa solo una vez, Bueno. y más en un campeonato del mundo que es cada 4 años. Mire, Y por Farad ejemplo- no le volvió a contestar el teléfono. Increíble la historia. Pues mire tantos casos de jugadores extraordinarios que no pudieron ir o fueron solamente una vez y se lesionaron al campeonato del mundo. Marco Reus, por ejemplo, el alemán del Borussia Dortmund, es uno de esos casos. Un tipo que tan talentoso, figura del Borussia Dortmund todo el tiempo y se lesionó cada vez. Por que ejemplo, Falcao era... cada vez que llegaba al mundial. Falcao era un jugador casi. para haber Falcao hecho casi. 3 mundiales. Al final fue al mundial, hizo gol, eso es muy importante, pero se quedó en el 2014. Y yo no sé si con Falcao en el mundial y en la eliminatoria del 2022, donde nos faltó gol, yo creo que con Falcao el tema hubiera sido distinto. ¿Usted qué opina de esta opinión de Cristóbal Soria, que hace parte ahorita de la plataforma De AS, Deportes lo felicito. de Conseguir a AS? Soria es un buen logro. Sí, es un gran periodista. Además un es tipo enamorado de Colombia. pues se puso una máscara de marimonda, no Sí, sé si lo sí, vio, y sí, dice que es del Junior de Barranquilla. Estuvo aquí recientemente Es en que el Junior Barranquilla. encanta. Si uno de afuera va a escoger un equipo en Colombia, yo me voy por el de Barranquilla. Sí, aunque vi que le dieron palito por decir que no estaban llenando, pero tiene razón, no están llenando. Pero yo quiero ver que llenen, y lo vuelvo a Ahora, repetir, quiero ver que En llenen Cartagena la no es tan final fácil, de la César. Copa En Suramericana. Cartagena no es tan fácil, ¿no? Y han jugado No, en porque Cartagena. es otra cosa. Además hay que ir de Barranquilla a Cartagena y los barranquilleros no son de ir a ver fútbol a Cartagena. Bueno, pero... Aunque sería un plan espectacular. Es un planzazo. Uno ver a Pero mire, como está hoy Cartagena. ¿Usted qué opina de esto? Ha dicho Cristóbal Soria en AS Mundial que él no hubiera llamado a Neymar. Que el Neymar que todo el mundo está pensando, imaginando y teniendo en la cabeza es un Neymar que se dio cuando la televisión era blanco y negro. Y que hoy en día él no hubiera convocado a Neymar y sí a Anthony, jugador del Betis que tiene muchos mejores números que Neymar en una liga que para él es más competitiva que la española, que la Liga de Brasil. No estoy de acuerdo por varias razones. Primero, porque Neymar marca diferencia en el fútbol del mundo. Jugadores como Neymar hay muy poquitos. Además ha hecho un esfuerzo físico grande. ¿Pero es el Neymar de hace 10 años? Hoy sigue siendo un Neymar muy importante. Yo vi los últimos partidos del Santos y cuando entraban a Neymar, porque no era titular, hacía locuras. Y es un jugador extraordinario y va a llegar. Pero déjeme, le anoto esto para que analicemos la opinión de Soria en contexto. 40 millones vale Anthony, jugador que tiene promedio de calificación durante la temporada actual de 7-2, la temporada anterior 7-3, que lleva entre goles y asistencias 14 en 31 partidos. No, brutal. pero Tiene números muy interesantes. La pelea Anthony. no era con Anthony, mi estimado Soria, no era con el del Betis, la pelea era con Joao Pedro, el del Chelsea. Esa era la pelea de Neymar. Pero déjeme que leí Tiene esta mejores mañana. números, creo que tiene mejores números Anthony que Joao Pedro. Puede ser, pero como los números no deciden. Deberían decidirse, Sara. No, son un elemento a tener en cuenta, pero no deciden. Pero mire que leí un artículo de Joaquín Piera sobre el cónclave Neymar.
lo publicó en Sport. A todas las cosas que se le exigieron para ser convocado. Claro. Buenísima esa nota. Él dice que Ancelotti cedió ante las vacas sagradas, que fueron los que lo pidieron. Y las vacas sagradas para él son Danilo, Alexandro y Marquinhos, que le pidieron que lo convocara y que le dijeron a Ancelotti, nosotros lo controlamos. Ahora, hace una referencia Joaquín Piera, que se ve que investigó muy bien el tema, a lo siguiente. Resulta que Neymar ganó con Santos la Copa Libertadores del 2011 y ahí jugó con ellos. Uh-huh. Y además jugaron en la selección sub-20 del año 2011 y también fueron sus compañeros. O sea que hay una cofradía de amistad entre ellos que me parece muy bien. Cuando uno es amigo de los jugadores, el equipo rinde más. Y hablan de que, no, fueron Rafinha y Marquinhos los que le dijeron a Ancelotti, nosotros lo controlamos. Yo no creo, la verdad, la nota es muy interesante, el relato es excepcional. No creo que de ninguna manera a Ancelotti lo puedan convencer unos jugadores si él no está convencido. No, una cosa es que aboguen Steven, no por está su mal que hablen. compañero. Claro, no está mal que hablen. Ahora, yo de Ancelotti les cojo a los capos y les pregunto, ¿qué tal Neymar? Todo el mundo en el entorno cercano a Brasil quedó feliz con Neymar y el país también. ¿Usted no ve la explosividad de la gente cuando mencionaron el nombre de Neymar? Es que uno también tiene que ser inteligente. Y Ancelotti es un tipo inteligente. Él dice, a ver, brillante. Si yo no tengo... Aunque por ahí dicen que es un papá que le da espaldarazos a los jugadores para convencerlos. Pero te pones a ponerle cuidado a todo el mundo. Pero Ancelotti llega a hacer un mundial ahí más o menos y al menos tiene la simpatía de la gente por haber llevado. ¿Usted sabe a Neymar. qué hubiera pasado si no lo lleva? Pero si no lo lleva y lo eliminan, dígase usted, en una ronda de cuartos, hermano, la presión para que lo echen es mucha. Y ya lo renovaron. Dice... Que a mí, yo no hubiera renovado a Ancelotti ya. Yo lo hubiera esperado hasta el Campeonato del Mundo a ver con qué sale. No, Ancelotti es un gran técnico. Es que usted, como usted es resultadista, usted si me va bien, pues claro, lo dejo y si me va mal lo saco. Pero no, por supuesto. No, uno tiene que ser constante y tiene que tener una idea en la cabeza y un proyecto para saber si el técnico sirve o no sirve. César pero Augusto, cuento, ¿usted ya estoy cansado de oír ese cuento. Dígame una cosa, ¿usted qué presidente de empresa que le dé pérdidas y pérdidas y pérdidas mantiene? ¿Y usted cree que es que le va a dar pérdidas? Ninguno. El hecho de no ganar el Mundial no es dar pérdidas. Entonces Brasil tiene que ganar el Mundial. ¿Y si no fracasa? No creo. Sí. No, yo creo que no. Sí, entonces, el que gane el Mundial, los otros... César, venga, le pregunto los otros fracasan. Venga, le pregunto una cosa. Brasil no ha fracasado, no lleva 20 y pico de años fracasando en los mundiales. Sí, de acuerdo, pero según usted, a The Champs había que haberlo sacado en el Mundial de Qatar porque fue subcampeón. Llegó a la final. Bueno, pero fue subcampeón, había que sacarlo. Llegó a la final, César Sigue Augusto. The Champs y una cosa que es clara. Por favor. Si acaba el Mundial y el técnico de Francia va a ser Zidane. Pero déjeme, le completo el artículo para que hablemos de Millonarios y de América. Dice quien lo escribió que a cambio de Joao Pedro, que era la figura, llevaron a Igor Thiago. Normalito. Un 9 tanque. A ver, normalito. No es tan normalito. Normalito. Yo lo he visto en el Brentford y es un jugador que sí, es grandote, mide 1,91, 86 kilos, pero es rápido y no le quitan la pelota. No, Joao Pedro. En los duelos es importante. Ahora, ¿qué es más Joao Pedro? Ahí queda la discusión. Puede que sí, seguramente que sí. Pero este jugador, por ejemplo, ha hecho 22 goles en 37 partidos con el Brentford. Pero ¿sabe cuál es la historia bonita? Aparte jugador del Brentford. ¿Usted sabe cuál fue el técnico que potenció a Igor Thiago y con quien está súper agradecido? Juárez. ¿Ah, sí? El de Pumas y el de Nacional. Que está en la final del campeonato. Porque mexicano. lo recomendó para ir a Brujas. En Brujas lo contrataron, lo llevó, fue figura y de ahí lo vendieron al fútbol de Inglaterra. Pero es buena la historia, ¿o no? Sí, está buena. Samuel Velázquez dice, señores, hablaron media hora de Independiente Santa Fe, no han hablado nada de Millonarios. Tranquilo, que sometió, bueno, dice él, si sometió no, a Sao Paulo en su casa. Jugó muy bien, pero no sometió a Sao Paulo. Mire, Camilo Celis. Pero venga, acordemos una cosa. Mucha gente no esperaba que Millonarios le sacara al menos el empate. No, nosotros ayer dimos empate. Dimos empate, pero es que Millonarios estuvo a nada de ganar. Estuvo un penalti de ganar. Y se vio bien por muchos momentos. Y el partido momentos. lo debió ganar. No, el segundo tiempo todo fue de Millonarios. Pero déjeme, le leo 2 correos.
Camilo Celis, por favor, una valeriana para Steven. Se ha ido ganando su puesto en la selección Pero del si hoy Pulso. estoy tranquilo. El profe César lo sigue convocando. Me gusta mucho su programa, porque yo soy de procesos. De pronto, si fuera como él, ya lo había sacado. No, pero qué programa malo he hecho yo no creo. Oiga, César, dice por acá nuestro amigo Andrés Beltrán que si será que Mourinho lleva a Richard Ríos al Real Madrid. Pues No. es algo que se ha estado No, eso es especulación. Pero no lo descarte. Porque Richard Ríos, usted sabe que yo a Richard Ríos le he dado palito por el tema de selección. Sí. Pero en clubes es otra cosa. En clubes funciona. En Brasil funcionó. Y está funcionando muy bien en Benfica. ¿Se puede decir que es el mejor jugador del Benfica? Si no es el 1, es el 2. No, pero... Entonces, si Mourinho viene de allá, si Mourinho lo defendió a capa y espada, si Mourinho lo puso en partido importante y le respondió en partidos tan trascendentales como contra el mismo Madrid, no se le haga raro que Mourinho diga, hombre, sí, o a usted le parece que Richard Ríos desmerece una oportunidad en el Madrid. No, es un gran jugador y todo, pero es que hay un tema que es así de chiquitico, que ya Mourinho tiene el jugador para esa posición. Y el jugador es... ¿Cuál es? Morten Hulman. Juega en el Sporting de Portugal, tiene las mismas características pero y ese- vale 50 millones No, de euros. ese es más un Modric. No. Ese es más un No, Modric. ese es de ida y Se vuelta. Ese es jugador de todo. Ese es Jugador como, que como- juega como Declan Rice. adelantico de la primera línea de volantes. Ahora, ¿y ese es mejor que Richard Ríos? No sé, yo no lo he visto mucho, pero es el jugador que quiere Mourinho. Y No eso lo es sé. lo que uno tiene Yo que... no descartaría a No, Richard yo Ríos lo veo lejos, la verdad. en el Real Madrid. ¿Por Pero qué bueno, lo ves sería lejos? ¿Muy malo maravilloso. Richard Ríos, No, o qué? porque es que él ya tiene otro, que es Hulman. Pero eso no lo dijo Mourinho, eso No, es pero una lo versión dijo... de prensa, esperemos a ver. No es tan de prensa, ¿sabe? ¿Ah, sí? No es tan de prensa. Pero bueno, ¿Florentino te sopló ahí? no soy amigo de Florentino, Oiga, que a tiene propósito- inversiones en Colombia. A propósito de Florentino, Riquelme, pero no Riquelme el de Boca, sino... Enrique. Exactamente, Enrique Riquelme, salió a, pues su círculo más cercano dice que una de las promesas de campaña para lo de las elecciones presidenciales del Real Madrid será llevar a Guardiola. De verdad, qué mal candidato. No. ¿Cómo vas a llevar al archirrival No. del No, está- Madrid está a un perdido. tipo que es absolutamente barcelonista Él para tiene- que sea tu carta de presentación en Él Madrid? tiene hasta el sábado para inscribir la candidatura. Yo creo que no la va a inscribir. Yo Es que tampoco además creo. pierde por goleada. No, No la va a sí. inscribir y reeligen a Florentino. Pero dijo una cosa muy importante. Dijo que podrían ser las últimas elecciones porque llega la privatización. No creo en eso. Lo que pasa es que es un tema de ley del deporte en España. Hay solo 4 equipos que no pertenecen a entidades o a personas. Son el Barcelona, el Real Madrid y los 2 equipos vascos, el Athletic de Bilbao y el Osasuna, que fue un equipo que hizo el tránsito a la Sociedad Anónima Deportiva, que es lo que aquí llamamos Sociedad Anónima SA, como están todos los clubes en Colombia. Lo que tuvo que hacer de último el Deportivo Cali. En España lo van a tener que hacer por ley del deporte y no sé cómo lo van a hacer, sobre todo en el tema del Barcelona y del Real Madrid, Hablando que ha de sido eso, de los socios toda la vida. Hablando de eso, solamente como datico, pues muy chévere por Shakira, que le devuelven su platica. Uy, del fisco 60 español. millones no caen mal. Qué maravilla, ¿no? Además merecido porque la estaban tumbando. Y con intereses, además. Con intereses de 10 años. Sí, pero- Bueno, pausa, don Steven. No, y tanto Colombia. Es que nosotros sí nos gusta darle palo a lo nuestro de una manera increíble. Shakira tanto que la A juzgaron uno por la eso. DIAN debería devolver mucha plata porque uno paga muchos impuestos y no los ve. No los ve. No, los ve. pero yo ¿Y sabe estoy qué es lo más hablando de grave? Se lo Shakira. roban. Se lo roban. César, calmate, estoy hablando de Shakira. Es que me tocó un tema sensible. Ya seguimos. La solución la tuvo Millonarios y la tuvo frente a un equipo grande, importante como Sao Paulo. Lo de Millonarios fue muy bueno, No, pero y voy a allá, saludar. y en Brasil, que Fue está muy bueno, hizo un muy buen complicado. partido. Juan Jiménez desde el Que Rosario. entre otras cosas, Sao Paulo no es ni el 15 ni el 20 de la Liga de Brasil, es el 4.º equipo hoy de la Serie A. Tiene 24 puntos, a 6 del tercero que es Fluminense. Entonces no fue que le hizo un partido bueno a un equipo venido a menos. No, y con toda su banda. Javier Pinzón desde Montreal, Emilson Álvarez desde Itagüí, Osvaldo Rodríguez desde Davenport en la Florida y Consuelo Mujica desde Ottawa en Canadá. Me pareció, Steven, muy bueno el partido de Millonarios. Fueron 15 minutos muy pasivos los primeros,
Con donde- dominio del local. del local, donde tuvo la pelota, donde se aproximaba, hizo el gol al minuto 9, pues lamentablemente se lo hizo Novoa, era un tirito y la pelota se le fue, Todo de Novoa. todo de Novoa. Y al Absolutamente. minuto 12, casi hay un taco del mismo Lucio que le llega al cuerpo de Novoa. Pero a Pero partir de Novoa allí, salvó uno muy importante en el segundo tiempo que era más difícil, obvio, mucho más difícil que el gol que le hacen a lo Millonarios. salva con la cara. Señor. El remate de Ferreira al minuto 51 le pega en la cara. Pero fue la única oportunidad de gol que tuvo el Sao Paulo entre el minuto 12 y el minuto final, el pitazo final. Entre otras cosas, hombre, el árbitro del partido, Kevin Ortega, no puede terminar el partido ahí. Oye, ¿qué Tiene- árbitro? Par de tiene- árbitros malos, los de Millonarios ayer y el de América. Tiene Uy, toda la Dios libertad mío. para acabar cuando quiera, pero si da 5 minutos, se había perdido tiempo ahí, un cambio y demás, y le da el chance después de los 5 minutos, en un tiro de esquina, al Sao Paulo, pues en el contraataque de chance al claro, otro equipo. sí, total, y eran 2 totalmente de contra acuerdo. 1, y era clarísima. Me parece que le clarísima. faltó, no sé si sentido común Sí, al sí, árbitro, puede sí. ser sentido común, O- para haber dejado terminar esa jugada. O se aculilló. Yo creo que esa jugada tenía más o menos un 70% de probabilidades de terminar en gol. Comparto ese porcentaje. Ahora, Eran 2 solos contra 1. el todo chaparrón espacio. César suele durarle un poquito más. A nosotros somos especialistas en que nos hagan goles en los primeros minutos. Y además goles bobos, como el que le hacen a Millonarios ayer. Pero me gustó que el chaparrón duró muy poquito, porque Millonarios hubiera podido venir abajo con toda. Pero después del minuto 15 Es que imagínese, empezó Steven. Millonarios a tomarse confianza y a manejar un poquito. Yo no voy a decir pues que le pintó la cara a Sao Paulo, no voy a decir esa barbaridad, pero le disputó el partido a partir del minuto 15 o 20. Ya era un partido un poquito más equilibrado, sin mucho aspaviento. En el primer tiempo fue equilibrado. Millonarios tuvo 2 oportunidades, una al minuto 22, una clara oportunidad de Mateo García que le pegó mal de derecha y desvió, y la otra fue la de Macalister Silva ante el centro de La de Macalister fue Valencia clara. y el cabezazo de Mateo García, clarísima, y el arquero se la encuentra. Pero hay lo siguiente. Analicemos qué hizo Millonarios. El técnico vuelve a la línea de 5, que me parece que ayer lo analizábamos, era correctísimo, contra el Sao Paulo. Y tuvo la certeza de poner a Del Castillo por la derecha, Sí. con Valencia por el otro lado. A partir del minuto 15, cuando el equipo se ve 1-0 en contra y el dominio era del contrario, adelanta los laterales, los pone más altos, los carrileros. Adelanta la línea defensiva. Otra vez volvió Mosquera, que definitivamente es fundamental. Eso le da seguridad a Ginás y a Arias, que jugaron bien los tres. Para haber estado tanto tiempo por fuera, me parece que Pero volvió era bien clave Sergio ese Mosquera. jugador. Sí. Clave. Y no es el uruguayo Elizalde, que lamentablemente no pudo rendir. Y creo que en el medio segundo, campo funcionó. Tuvieron vi bien a Mateo García, bastante bien. Cinco- Y también a Ureña. 5 interceptaciones correctas en el primer tiempo, 6 en el segundo tiempo, un total de 11, mientras estuvo Mateo García en campo y Rodrigo Ureña, que terminó todo el partido como En el segundo como tiempo, titular. Millonarios tuvo 4 oportunidades de gol. Entró Alex Castro por Macalister y le funcionó. Creo que porque fue el le hicieron mejor partido, penalti. ha sido el mejor partido de Alex Castro desde que está en Millonarios. Hizo una jugada, la del penalti. No, pero funcionó, lo vi Alex moviendo Castro la está en deuda. Lo vi moviendo la defensa, pero no hable con el retrovisor. Con lo de ayer, me parece que el partido No, de Alex pero es Castro que fue muy bueno. Hizo Los una minutos jugadita. que jugó, los minutos De todas que maneras, la jugó. jugada que hace para el penalti es buena porque engancha hacia afuera, toca la pelota, saca al jugador que le comete Y la falta. manera en la que resuelve a Doria Cabezas y- Hurtado es excepcional. Ese era el jugador que uno esperaba que fuera Cabezas Hurtado en Millonarios. Y creo que se va. No, se va. Ya él lo dijo, se va a Cabezas Hurtado. Sí, es un jugador con condiciones, pero lamentablemente Bueno, en un año no hizo un al gol. menos deja un recuerdo Deja un bonito. recuerdo bonito porque además hizo 3 goles importantes y el de ayer fue un golazo. Sí, porque sí, además va contra 3, amagándole, cambiándoles de ritmo. No hacen que lo ataquen en el momento del remate y cuando lo van a atacar remata entrando al área y es gol. Me gustó la declaración de Sergio Mosquera al final del partido que dice, le dijimos a Novoa, tranquilo, nosotros vamos a Es que recuperar lo que todos se van perdió. y lo respaldan. abrazan. Y lo respaldan y eso está muy bien, pero Millonarios está en búsqueda de un arquero Lo de necesita primer nivel urgente. y lo necesita. Y de pronto no solo uno, sino 2. Sí, porque Novoa no da muchas Novoa garantías, la verdad. tampoco, hubo un momento en que se estabilizó, funcionó, pero ayer no podía cometer ese error. Ese error no lo podía cometer. Y lo de ¿Qué pasó en el penal?
No, el Contreras prefirió la potencia, dijo, yo lo cobro duro porque así no me lo atajan, que la precisión, la intención era que fuera a la portería, se le fue arriba, seguro le pegó muy por debajo y lamentablemente lo botó. También me parecieron claras las declaraciones de Contreras, afrontó, habló y eso no le va a quitar lo bueno que ha hecho, ni le va a quitar la posibilidad de seguir adelante en Millonarios. Es gran jugador, es figura de Millonarios y va a continuar, como lo dijo Bustos en la conferencia de prensa, en el equipo azul el otro semestre. ¿Qué va a buscar, don Steven? Apunte. A ver. Un arquero, de pronto dos. Lo necesita. De pronto dos. Un zaguero central. Lo de necesita. Elizalde no funcionó. Un carrilero por el sector derecho. También. Un volante Hartos. de primera línea. Bien, Hartos. sí. Y tiene que buscar extremos porque puede volver Daniel Ruiz y estaría ahí ocupando la posición de generador. Habrá que esperar qué pasa con McAllister, si sigue, si no sigue, si lo renuevan, si no lo renuevan. Es una institución, un jugador clave en el club, pero la idea de Millonarios es un poco renovar lo que tienen, aunque me parece que la nómina este año de Millonarios no era mala. Pero como dijo, creo, Ariel, el director deportivo en un determinado momento, se necesitan dos ventanas para tener un equipo sólido. Un minutico para América. Por supuesto. América jugó un muy mal partido en el primer tiempo. Horroroso partido. No se le vio fútbol por ningún lado. Carrascal y Josen Escobar, los reyes de la mala entrega. Aparte tomando unas decisiones absurdas. Carrascal haciéndose sacar una amarilla por ir allá de machito a pelear con los jugadores. Eso le cuando pasa no a Carrascal, necesitaba. hombre. Carrascal tiene que calmarse y tiene que jugar mejor también. No tiene hoy ni fútbol ni cabeza, Carrascal. Tiene que ponerse en cintura él mismo. Tiene el fútbol y tiene la cabeza para hacerlo, pero no los tiene hoy. Y Josen Escobar se le pega, porque el primer gol de Tigre justamente lo hace este equipo en un contragolpe, justamente porque Josen Escobar decide mal, remata sobre la humanidad de un rival y contragolpe para Tigre. Centro bajito y se lo interceptaron. Por favor. Y contragolpe para Tigre, que hace el primer gol en el minuto 11 muy temprano. Y luego América no reacciona, no tiene fútbol, malas decisiones de todos, solo rescató dos jugadores. Ese Tillman un desastre. Tillman, pero impresionante. Además salió furioso. Con todas las condiciones. Sale furioso porque lo sacaron cuando hace un partido malísimo, Tillman. No sabía resolver, así era que no está era. muy chiquito para esos, como me decía mi mamá, está muy chiquito para esos berrinches, mijo. Está Eso muy le decía chiquito siempre y le sigue diciendo lo mismo. Todavía. Bueno, y déjeme dar las tablas. Pero espere, rescato a Tomás Ángel. Tomás Ángel, el mejor del partido, y a Adrián Ramos, que con todo y sus 41 años creo que ya tiene, hicieron un gran partido tanto Tomás como Eso se llama coco, inteligencia, lo de Adrián Ramos. Entra y sabe qué hacer. Y Lucumí América, tampoco, Lucumí perdidísimo, Lucumí. Macará con 8+3, América con 8+6. Juegan el jueves 28 a las 7:30. Si América gana, está al otro lado. Depende de sí mismo. Si gana, pasa primero como tiene que pasar en ese grupo, que es cómodo. Y Millonarios, primero Sao Paulo con 9, Millonarios 8, O'Higgins 7, Boston River 0. Depende de sí mismo. Ojalá también, hoy le ¿no? dé la mano Boston River a O'Higgins y también a Sao Paulo, que no la tiene asegurada. Se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos en el Pulso del Fútbol. Chao, gracias. Chao. El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.